A continuación verás una partida magnífica donde apreciaremos toda la calidad técnica y comprensión posicional de un joven gran maestro que posteriormente se convertiría en campeón del mundo. Nos encontramos en el torneo de Nanjing del año 2010 y se enfrentan con blancas un joven gran maestro de Noruega llamado Magnus Carlsen y con negras el connotado gran maestro de Bulgaria y ex campeón del mundo Veselin Topalov, un jugador de ataque impresionante. Decir que el campeón mundial en esta época era el gran maestro de la India Vishwanathan Anand, quien sería destronado precisamente por Magnus Carlsen 3 años después de esto. Prepárate para ver una partida impresionante, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4, responde Veselin Topalov E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como variante principal. Sigue esto con alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7 y ahora D3, que no es la jugada principal, pero es una excelente alternativa para evadir un montón de variantes que se dan jugando enroque en lugar de esto. La idea de D3 es mantener un centro compacto, impidiendo que su rival elimine el peón de E4. Ahora bien, como dije, lo que más se juega es torre E1, seguido de B5, alfil B3, D6, C3, enroque, H3, caballo A5, alfil C2, C5, D4, etc., donde existen decenas de miles de partidas. Pero bueno, sabemos que Carlsen tiende a eludir las batallas teóricas y busca más bien imponerse en el medio juego gracias a su enorme talento y comprensión posicional fundamentalmente. Pero bueno, en la partida se ha jugado D3, sigue esto con B5, alfil B3, D6, protegiendo a su peón D5 y por tanto liberando a su caballo de dama de esa tarea, el cual ahora mismo amenaza con ir hasta A5 para cazar al alfil español. Este alfil es tan importante y poderoso que se debe evitar que desaparezca del tablero y es por ello que Carlsen decide jugar A4 habilitando la casilla de A2 para la huida de su alfil. Ahora bien, también es normal jugar C3 para alfil C2 seguido de D4. Sin embargo, en la partida se ha jugado A4, torre B8, reforzando el peón de B5 y eludiendo la clavada sobre la columna A. Ahora bien, la alternativa es jugar B4, una jugada interesante que impide que las blancas desarrollen su caballo de dama por la natural casilla de C3. Pero Topalov ha jugado torre B8, sigue esto A por B5, A por B5. Con estos cambios, el noruego se asegura el control de la columna A. Sigue esto con caballo BD2. El caballo parece que obstruye la posibilidad de desarrollo de su alfil de dama, pero en realidad esto es solo momentáneo. El caballo, como en toda apertura española, emprende el viaje hasta la casilla de F1 y posteriormente hasta G3. Sigue la partida con enroque, torre E1, despejando la casilla de F1 para su caballo. Alfil D7, una jugada un tanto pasiva, cosa curiosa en Topalov, que es un reconocido jugador de ataque. Acá era más preciso oponerse al potente alfil español a través de la jugada alfil E6. Y fíjate que si alfil por E6, entonces F por E6, y la torre negra ya entraría a jugar sin siquiera haberse movido de su escritorio. Me refiero a la torre que se encuentra en F8. Sin embargo, en la partida se ha jugado alfil D7, C3, preparando el avance D4, torre A8. Buena decisión de Topalov. Las negras se van quedando sin planes y están más restringidas de espacio, por lo que las negras aplican aquella máxima que hemos repetido muchas veces en este canal. Si tienes desventaja de espacio, cambia algunas piezas para descomprimir tu propia posición. Sigue esto con torre por A8, dama por A8, D4. Las blancas comienzan a ganar espacio en el centro. H6. Esta jugada es interesante porque podemos sospechar que las negras quieren mover su torre hacia el centro y para ello es prioritario impedir un caballo G5 de las blancas, que atacaría en un 2 contra 1 al peón de F7 en caso que la torre se hubiera movido ya mismo. Fíjate en el alfil español ubicado allí en B3. Sigue el juego con caballo F1, torre E8, con idea de retirar su alfil a F8 y reforzar con esta torre recién movilizada al peón de 5. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like.
Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Continúa la partida con caballo G3, yendo por la casilla de F5, dama C8 impidiendo la idea blanca, caballo H4. Magnus está decidido a lograr el control de la casilla F5 y para ello inserta en dicha batalla a su otro caballo. Sigue esto con alfil F8, caballo G6, buena jugada del joven gran maestro, quien se aprovecha del peón clavado de F7 para así instalarse en el jardín de las negras e ir por el alfil de las negras, defensor clave del enroque del búlgaro. Sigue esto con caballo A5, caballo por F8, torre por F8. Por supuesto no, caballo por B3 malísima, por caballo por D7 y las negras perderían pieza. Así es que torre por F8 lo jugado por el conductor de las piezas negras. Las blancas juegan alfil C2, torre E8, imprecisión de Topalov, quien cede todo el centro a las blancas. Por lo tanto, mejor era C5, luchando golpe a golpe por el centro. Pero en la partida se ha jugado este torre E8, F4, por supuesto. La idea es abrir líneas para que la pareja de alfiles blancos causen estragos. Y como la idea de las blancas es pasar la dama al ataque con un dama F3, entonces el búlgaro juega alfil G4. Sin embargo, la dama puede pasar al ataque por otras casillas, así es que simplemente el noruego responde dama D3 y ojo con la batería dama más alfil que se acaba de formar, la cual, vía rayos X, planta una mirada satánica contra el rey de las negras. E por F4, nueva imprecisión de Topalov, y es que en posiciones de este tipo, el peón de 5 debe mantenerse como un punto fuerte que sostiene el centro. Con esto, las negras solo permiten consolidar el plan de las blancas, que como anticipé es abrir la posición. Sigue la partida con alfil por F4, con la amenaza terrible de avanzar el peón de E5, seguido de la penetración inmisericorde de la dama hasta H7. Caballo C4, un intento desesperado por evitar la idea blanca y crear algo de contrajuego en el flanco de dama además. Sigue esto con alfil C1, una decisión tan simple como buena. El alfil de dama defiende el peón de B2 y sigue apuntando a H6. C5, torre F1. Las amenazas sobre el flanco de rey negro ya son múltiples. Sigue el juego con C por D4, C por D4. Carlsen no se precipita. Las negras están atadas y no debe permitírseles ningún tipo de complicaciones por atractivas que pudieran ser para las blancas. Dama D8. La dama defiende en F6 algún tipo de posibilidad de sacrificio de calidad por parte de las blancas. H3, alfil E6, B3, dama A5, entregando el caballo, pero porque vendría un alfil por C4 pinchando a dama y torre, así es que el noruego juega rey H2, y lo creas o no, esta jugada prepara el bombazo, torre por F6, seguido de caballo H5. Las negras juegan caballo H7, entonces juega las blancas E5, amenazando lisa y llanamente dama por H7 jaque. Sigue esto con G6, esta barricada va a ser demolida por el centro móvil de las blancas. D5, no hay necesidad de capturar en H6. Entonces juega el conductor de negras caballo por E5 atacando a la dama y ahora ha llegado tu momento. Pon en pausa el video y encuentra la mejor jugada para las blancas. La jugada es D por E6 y ante esto Veselin Topalov decide abandonar la partida. ¿Entiendes el por qué? Bueno, esta entrega de dama es brillante. ¿Y por qué la entrega Magnus Carlsen? Bueno, porque en caso de caballo por D3, las blancas ganan tras E por F7 jaque, rey F8, alfil por H6 jaque, rey E7, F por E8 coronando dama y jaque, rey por E8, alfil por D3 y las blancas pronto ganarían el caballo de H7 con alfil por G6 jaque con una enorme ventaja material. Una gran victoria de Magnus Carlsen contra uno de los mejores jugadores de aquella época. Haciendo gala de una técnica depurada y una comprensión posicional superior, el joven gran maestro noruego ha barrido con el experimentado y ex campeón mundial búlgaro. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Tabla de posiciones del torneo de Nanjing y el campeón ha sido Magnus Carlsen en solitario con 7 puntos sobre 10 posibles, con 4 victorias, 0 derrotas y 6 tablas. En segundo lugar, Viswanathan Anand
que es el campeón mundial vigente de esta época, como señalé al inicio del video, y el resto de jugadores los puedes ver allí en pantalla. Espero hayas disfrutado de este video. Si ese es el caso, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros también a suscribirse. Como siempre me despido reconociendo los mejores comentarios del video anterior y por supuesto agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 video sugerencias para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.